יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך לצידך אחריך, מסביבך בליבך הוא איתך, הוא איתך בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך באושריך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתנו, עם כולנו, הוא איתך, הוא איתך. Hola hermanos, un gusto nuevamente de poder estudiar la palabra de Dios junto a ustedes. Para el día de hoy corresponde el estudio del capítulo 14 del libro de Éxodo, el libro que estamos estudiando. Ya recordemos que ya el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya va en camino hacia la libertad, va rumbo hacia la tierra prometida y está en un lugar ahora donde aparentemente está encerrado. Aparentemente. Pero antes de comenzar este capítulo, yo recuerdo que a usted le prometí y le dije que íbamos
al término del estudio de las plagas, íbamos a hacer un resumen de ello. Me hubiese gustado haber hecho un resumen mucho más profundo de plaga por plaga, porque cada plaga nos deja una enseñanza para nosotros, una enseñanza práctica. Esa es la idea del estudio, de poder ir entendiendo y comprendiendo por qué Dios actúa de diferentes maneras que a veces pareciera para nosotros incomprensible. Sin embargo, tengo un resumen en forma general que lo quiero ver en honor al tiempo para que alcancemos también a ver este capítulo maravilloso. Vamos a ver lo que es el resumen de las plagas que estudiamos en forma generalizada y vamos a ver hartas cosas maravillosas acá. Hermano, siempre que nosotros estudiemos la palabra de Dios, debemos hacernos preguntas. Debemos hacerle preguntas a la Biblia, pero no con un espíritu de duda o de cuestionar la palabra de Dios por ningún motivo. Debemos hacer la pregunta con un ánimo de conocer más a Dios, con el ánimo de conocer más el carácter de Dios, de cómo es nuestro Dios, de cómo actúa nuestro Dios y qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él me quiere decir o me está diciendo a través de su palabra. Con ese ánimo nosotros debemos hacernos preguntas en el estudio de la palabra del Señor. Cuando estudiábamos las 10 plagas, yo no sé si usted se hizo algunas preguntas respecto a las plagas. Por ejemplo, ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué no fueron 7? ¿O por qué no fueron 4 plagas? Porque la idea era de sacar al pueblo de Israel de Egipto. O tal vez usted se preguntó por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Se hizo esa pregunta, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón si el objetivo era que salieran de Egipto, que los dejara ir? ¿Se da cuenta? Se hizo esa pregunta. O tal vez la otra pregunta que usted se hizo, ¿por qué la muerte de los primogénitos? ¿Por qué matar a los primogénitos? ¿Por qué Dios no dio muerte simplemente a Faraón? ¿O simplemente hubiese dado muerte a todo el ejército de Faraón y hubiesen quedado libres los hebreos para ir sin ningún problema? Pero Dios dio muerte a los primogénitos. Hermano, todas estas preguntas que uno se hace, vamos a tratar de contestarla tomando como base de que Dios es fiel y es justo. No olvide esto, Dios es justo y todo lo que Él hace, su justicia, es justo. Vamos a ver por qué 10. Hermano, el número 10 está asociado a muchas cosas en la Biblia, pero no siempre significa lo mismo. Empezamos con los 10 mandamientos. Tenemos 10 mandamientos, tenemos las 10 plagas que estudiábamos, tenemos los 10 leprosos en la Biblia, tenemos las 10 vírgenes también en la Biblia, 10, se repite el número 10. Y en Romanos, mire, anote usted ahí, porque no lo vamos a leer por el tiempo. Romanos 8:38 encontramos 10 poderes que no nos pueden separar de Dios. Romanos 8:38. Pero en 1 Corintios 6:9 encontramos también 10 poderes que sí nos separan de Dios. Eso es tarea para que usted lo busque y vea y los cuente cuáles son esos poderes. Se da cuenta que el número 10 se repite. También encontramos en la Biblia a 10 hombres de Dios que confesaron su pecado y que dijeron, sí, he pecado contra Dios. Y lo veíamos con Faraón. Faraón reconoció su pecado, pero le pidió perdón a Moisés, no a Dios. Entonces tenemos 10 personas, no voy a nombrar en qué circunstancia porque sería largo, pero tenemos a Faraón, tenemos a Balán, que esta es una figura del falso profeta, Balán, a Acán, a Saúl, a David,
a Simei, Ezequías, a Nehemías, a Job y Miqueas. 10. Ellos 10 reconocieron que habían pecado delante de Dios. Se da cuenta que el 10 se repite. Entonces ahora a la pregunta, ¿por qué las 10 plagas? Primero debemos entender, hermano, que esta lucha no fue de Moisés contra Faraón, ni fue de Dios contra Faraón. Esta fue una lucha contra los dioses de Egipto, que se levantaban contra el conocimiento de Dios. Fue una lucha contra los dioses. O sea, que esta lucha fue una lucha espiritual. Porque cada plaga, hermano, fue contra un dios de los tantos dioses que tenía Egipto. Solamente fueron 10 dioses que nuestro Dios tocó. Pero cada plaga fue un ataque directo a sus dioses. Entonces podemos ver que fue una lucha espiritual, que hasta el día de hoy el cristiano la tiene, porque recordemos que Egipto es figura del mundo y que Faraón es figura de Satanás. Nosotros hoy en día todavía tenemos una lucha espiritual. Y en cada plaga, hermano, que vimos, cada plaga nos deja una enseñanza que nosotros debemos tomarla. Voy a nombrar solamente un ejemplo de la plaga de las úlceras. Esta plaga fue un ataque contra Sekhmet. Este era una diosa de Egipto. Sekhmet era una diosa que tenía la facultad y el poder para sanar cualquier enfermedad, según ellos. Es más, esta diosa tenía sacerdotes ahí en el templo que servían en el templo de Sekhmet. Y esta plaga tocó el cuerpo de los egipcios. Fue un ataque hacia el cuerpo de los egipcios. ¿Por qué? Se preguntará usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los egipcios, ellos adoraban el cuerpo. Ellos le rendían culto al cuerpo. Ellos eran tanto que amaban el cuerpo, que ellos lo adornaban con oro, con joyas de oro, con aretes, se ponían pelucas, se perfumaban, mire, imagínense, los egipcios se pintaban, los hombres y las mujeres se pintaban los ojos, hacían delineos, ¿cómo le llaman las mujeres? Ellos se pintaban para resaltar la mirada. O sea, podemos entender que la vanidad estaba en su máxima expresión. La vanidad, la sensualidad, el erotismo al vestirse, eso eran los egipcios. Así eran ellos. Y Dios atacó el cuerpo de los egipcios. ¿Se da cuenta? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando a través de esto? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios me enseña con todo esto, hermano? Tenemos que saber y llegar a la conclusión de que el cuidar el cuerpo, el cuidar su cuerpo no es malo. Y deberíamos hacerlo. Porque el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo. Debemos cuidar nuestro cuerpo. El vestirse bien, el arreglarse, tampoco es malo delante de Dios. Y si usted le alcanza para una colonia, un perfume, se lo puede colocar. Pero ¿sabe cuál es el punto, hermano? El punto es cuando tú lo haces para ostentar, cuando tú lo haces para seducir, cuando tú lo haces para provocar. Eso a Dios le desagrada. No el vestirse bien, no el arreglarse. Es cuando tú lo haces con ostentación, con provocación, cuando te vistes en forma erótica, sensual. Eso a Dios le desagrada. Podemos veamos 1 Pedro 3,
3:4. Mire lo que dice. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Eso es. Usted puede vestirse bien, puede hacerlo, pero los egipcios, ellos se vestían de una manera provocativa, ostentadora, sensual, erótica. Primera de Juan 2 dice, mire, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de Egipto. Y el mundo pasa, Egipto pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Gloria a Dios, permanece para siempre. Entonces, hermano, esto nos dice que nosotros debemos vivir una vida cristiana sencilla o vivir la sencillez del cristianismo para agradar a Dios. Por eso Dios mandó el ataque al cuerpo. ¿Se da cuenta? Ahora, a la pregunta que usted también quizás se hizo, ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? O usted podría preguntarse, ¿fue justo Dios al hacer eso con Faraón? ¿Por qué lo endureció? Si la idea era de que lo deje ir. Mire, cuando Dios le endurece el corazón a un hombre, ¿qué opción le queda a ese hombre? Ninguna. Si Dios le endurece el corazón a usted para no salvarlo, ¿qué opción le queda a usted? Ninguna. Entonces, podríamos pensar que Dios es un Dios caprichoso, un Dios que hace lo que Él se le da la gana, lo que a Él le place. Podríamos pensar de esta manera, como actuó con Faraón. Pero de ninguna manera, hermano. ¿Sabe? En la Biblia nosotros encontramos un principio o una ley, podríamos llamarle también, que se llama el principio de la reciprocidad. Esta reciprocidad consiste en una justa medida de lo que nosotros damos, eso recibimos. Es algo equitativo, podríamos llamarle, la ley de la reciprocidad. ¿Sabe, hermano? Esto es como en el matrimonio, en el amor. Usted ama a su esposa y su esposa lo ama a usted para que pueda fluir el amor. Tienen que amarse los dos iguales. Y en la Biblia, no sé si me di a entender, pero en la Biblia encontramos ejemplos de eso. Por ejemplo, Dios en el Sermón del Monte dijo, cuando Dios dice bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir ¿qué? Misericordia. Ahí está la ley de la reciprocidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y sabe, hermano, cuando usted ahora que está en Cristo, usted ama a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué ama a Dios? Porque Dios nos amó primero. Por eso amamos a Dios. Está presente ese principio de la reciprocidad. Por eso amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Y aquí podemos encontrar ahora que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente 10 veces Faraón endureció su corazón.
y 10 veces Dios le endureció el corazón a Faraón. La ley de la reciprocidad. Entonces ahora entendemos que Dios no endurece el corazón de las personas como un capricho o como algo que Él se le antoje. No, Dios endurece el corazón de aquellos que practican la maldad en forma permanente y habitual y reiterada. A eso Dios le endurece el corazón finalmente y los deja como a su suerte porque insisten en la maldad, insisten en el pecado, insisten en hacer el mal. Dios endurece el corazón de aquellos. Y hay un pasaje en la Escritura que dice que cuando alguien no insiste en no creer a la verdad, Dios le manda un espíritu de engañoso para que no crean a la verdad. Entonces, a eso Dios le endurece el corazón. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso eran los egipcios. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso eran los egipcios. Por eso, ahora entendemos por qué Dios endureció el corazón de Faraón. Cuántos dioses tenían, cuánto honor le daban a las culturas que ellos tenían. La Biblia lo dice, Pablo aquí en Romanos, refiriéndose a esto mismo. Y la última pregunta, hermano. ¿Por qué la muerte de los primogénitos? ¿Usted se preguntó por qué Dios mató o dio muerte a los primogénitos? Como dije, ¿por qué no bastaba con darle muerte al ejército y el pueblo quedaba libre? ¿Por qué tuvo que ser los primogénitos? Veamos lo que dice Éxodo 24, y usted se va a responder de inmediatamente. Éxodo 4:22 dice: y dirás a Faraón, lo que le dijo Dios a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se da cuenta? Hermano, Faraón había tocado al primogénito de Dios. Había dañado, había humillado al primogénito de Dios. Y usted se recuerda que años antes Egipto le había dado muerte a muchos bebés primogénitos, ahogándolos en el río Nilo. Y de ellos era un sobreviviente Moisés. Había dado muerte a muchos primogénitos. ¿Se da cuenta? Y muchos años antes, cuando recién el pueblo hebreo se instaló en Egipto, ¿sabe? José había salvado a la nación de Egipto de morir del hambre. José había salvado a toda esa nación de la hambruna, de que ellos mueran de hambre, y ese bien los egipcios le pagaron con mal. Entonces nos damos cuenta que la ley, el principio de la reciprocidad, está presente en todas las cosas y Dios usa esta ley. Egipto destruyó al primogénito de Dios y Dios destruyó al primogénito de Egipto. Esa es la respuesta, hermano. Entonces, a la luz de esta ley, de este principio,
podemos hacernos la pregunta nuevamente, ¿el juicio de Dios fue injusto? De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Solo Faraón recibió lo que él dio. Lo que damos, eso recibimos. Por eso, hermano, es importante entender la palabra de Dios, entender por qué Dios actúa de esta manera. Porque está en la palabra. Hermano, cuando uno entiende esto, tiene que dejarnos a nosotros enseñanza. Y aquí podemos ver claramente lo que Dios y cómo Dios estaba obrando. Hermano, entonces, seamos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios porque Él es fiel. Temamos a Dios porque Él es justo. Es un Dios justo. Nuestro Dios es justo. Y hermano, y eso es una garantía que nos debe alegrar. La justicia de Dios es una garantía para nosotros. Porque en el juicio de Dios no puede haber coima ni soborno. A Dios no lo vamos a coimar. A Dios no vamos a sobornar. Podemos estar tranquilos y esperar, aunque se tarde, pero la justicia de Dios es justa. ¿Se da cuenta? Amén. Eso que más o menos es el resumen de estas 10 plagas. Ahora, ya con esto, así a grosso modo, vamos a ahora pasar al estudio del capítulo 14. Ahora vamos a entrar en esta paso a la libertad del pueblo de Israel. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto, de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Vemos entonces que ahora Dios está dándole instrucciones a Moisés acerca de su pueblo. Está dando instrucciones dónde deben ir, dónde deben acampar, dónde deben parar. O sea, Dios está guiando al pueblo de Israel. Y aquí vemos que ahora están en su tercera etapa o tercera jornada desde que ya salieron de Egipto. La primera jornada fue desde Ramsés a Sucot en el capítulo 12, versículo 37. Vemos que de Ramsés a Sucot ellos ya habían avanzado. Y luego en el capítulo 13 vemos que, versículo 20, que ahora desde Sucot acamparon, y de Sucot a Etam, a entrar al desierto de Etam. En la segunda jornada. Y ahora estamos viendo que ahora está el pueblo de Israel en su tercera etapa, en Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Ahí está ahora el pueblo de Israel. Vemos entonces que de antemano Dios ya había resuelto, hermano, llevarlos a ese lugar y dejarlos aparentemente encerrados y sin salida. Dios ya lo tenía planeado, que de esa manera iba a ser. Hizo que dieran la vuelta al pueblo de Israel por un camino que era tenía mucho más vuelta. Pero Dios ya tenía un propósito y un plan preparado para su pueblo. Y ahí estaban ahora, teniendo a un lado a Pi-Hahirot y al otro lado a Migdol Baal-Zephón, o sea, y al frente el Mar Rojo. O sea, estaban ahora encerrados. Sin lugar a dudas, Dios lo había llevado hasta ese lugar porque ahí Dios iba a mostrar su gloria. En el versículo 3 vemos que Faraón realmente cree que Israel está encerrado y se propone a capturarlo. Nuevamente quiere capturar a los israelitas y ahora ha resuelto nuevamente esclavizarlo. Imagínense ahora quizás con mucho más aprensión.
porque ahora ya le habían dado aviso al faraón que el pueblo huía. Y aquí vemos que Faraón reflexiona y dice, ¿cómo hemos dejado partir a este pueblo? Empieza a reflexionar, pero ¿qué es lo que hicimos con sus oficiales? ¿Cómo es posible que dejemos ir a la mano de obra que tenemos, que no le pagamos un peso y nos construyen las ciudades? ¿De qué va a ser de nuestra economía? Ahora, ¿quién nos va a atender? Ahora, ¿dónde nos vamos a regocijar? ¿Vamos a tener placer en castigar a hebreos? Todo eso reflexionaría Faraón. Entonces, vemos ahora que a Faraón y a sus oficiales le molestaba esa libertad que Israel tenía, esa libertad de que ahora ellos iban huyendo hacia la libertad. ¿Sabe, hermano? El Hijo de Dios, cada vez que sale del mundo, a los demás les molesta tu libertad. Satanás va a hacer todo lo posible por traerte nuevamente de vuelta a la esclavitud. Sin ir más lejos, hay hermanos que cuando se han convertido al Señor, su misma familia les hace la vida imposible porque les molesta, porque ya no comparten con ellos. Satanás es así. A él también le molesta y no te va a querer dejar que tú seas libre. El 6, seguimos leyendo la palabra del Señor, versículo 6. Dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón. Su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí vemos que Faraón tomó lo mejor de su ejército, 600 carros, lo mejor que tenía, para ir tras unos esclavos. Imagínense, Faraón estaba resuelto a recapturarlo y lleva todo su ejército, 600 carros montados con los mejores, quizás arqueros, flecheros y gente de a caballo, soldados de a pie, un ejército completo para llevar nuevamente esclavos al pueblo de Dios. Los siguió a los hebreos. Y me imagino yo que su corazón ahora endurecido, respirando venganza quizás, y si ellos no querían volver, quizás matarlo, destruirlo nuevamente ahí en el desierto. En el versículo 10 vemos que los israelitas tuvieron gran temor, dice la escritura. Gran temor. Y cuando vieron que los egipcios se acercaban, ellos temieron. Y se vieron acorralados, porque estaban ahí. Tenían solamente al frente el Mar Rojo. Los estudiosos dicen que una de esas montañas es una montaña y al otro lado es un roquerío. No había salida escapatoria para ellos y los egipcios venían detrás de ellos. Entonces, ahí dice que ellos ahora clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Pero sabe, hermano, luego vemos que se fueron contra Moisés murmurando. Y aquí podemos ver la primera murmuración del pueblo de Israel. Es la primera de 10 murmuraciones que el pueblo hizo a través del desierto. Y se van contra Moisés y le dicen, ¿por qué nos sacaste para morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Mejor es servir a los egipcios y morir que morir en el desierto. Eso te habíamos dicho en Egipto. ¿Se acuerda usted cuando Faraón le aumentó el trabajo a los hebreos?
Ellos le dijeron, déjanos, Moisés, ya no queremos saber nada, porque cada vez que tú hablas con Faraón, estamos peor. Eso le están diciendo. ¿Te acuerdas lo que dijimos en Egipto, que nos deje servir a los egipcios? Hermano, hay gente que muchas veces se conforma y se aferra a eso tan poquitito que tiene, que no es capaz de ver la grandeza que tiene a su alrededor. Hay gente en el mundo, hermano, que no quiere cambiar la cerveza del fin de semana con los amigos y abandona la familia, abandona a los hijos y se aferra a esa poquedad porque Satanás los tiene cegados. Y muchos de ellos ya se habían dado por vencidos, quizás muchos de ellos se han resignado a volver a ser esclavos. Muchas veces ellos preferían volver a ser esclavos que ser libres. Quizás ellos preferían servir a los egipcios y no ser libres en un desierto o morir en libertad. ¿Cuánta gente hay así que prefiere la pequeñez? Muchas veces Dios nos va a hacer pasar momentos difíciles porque dice que clamaron para que nosotros nos acordemos que nuestras rodillas se doblan y podamos clamar a Dios. Dios nos va a hacer pasar esos momentos para que nos humillemos y clamemos a Él. Eso lo que Dios va a hacer y lo hizo con el pueblo de su pueblo Israel. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estáis firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Aquí vemos a Moisés, hermano, que Moisés no prestó atención a la murmuración, ni siquiera reprochó al pueblo por lo que ellos estaban murmurando, sino que simplemente Moisés se dedicó, versículo 14 y 13 dice, se dedicó a darle ánimo y confianza al pueblo de Dios. Le dice, porque los egipcios hoy que has visto nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le empieza a infundir ánimo, aliento, y no se preocupa de la provocación, de la murmuración, sino que los anima a estar confiados en el Señor, a que estén tranquilos y que ellos van a ver ahora cómo Dios iba a pelear por ellos y cómo Dios iba a luchar contra los egipcios. Eso es una característica de todo buen líder. Siempre animar al pueblo. Es una característica de un buen líder. Moisés empezó a animarlos. No se quedó ahí preocupado, pensativo, ¿qué vamos a hacer? No, animar al pueblo a confiar en el Señor. Como nosotros debemos en este caminar cada día confiar en Dios porque Él pelea por nosotros, hermano. Basta que nos arrodillemos y le clamemos humillados ante Dios y luego esperar y confiar en Él. Y vamos a ver que Dios dice al final, versículo 15, que ya Él no quiere más que clamen, sino que ahora tiene que actuar y empieza la acción de que ellos tienen que avanzar, ¿ya? Porque el pueblo ahora tenía que ir en pos de su salvación. Ya no quería más clamor. Eso no significa que Dios no quiere que le clamen, sino que simplemente debemos clamar con fe. Y luego, como dice el Salmo 37, parece que dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él y Él hará. Es una hermosa alabanza. Así quiere que Dios
Así quiere Dios que nosotros actuemos. 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ahora vemos que el ángel del Señor cambia de posición. Veíamos que siempre la nube y el ángel del Señor iban adelante del pueblo, guiando al pueblo. Pero ahora, en este caso, el ángel y la nube van hacia la retaguardia del pueblo de Israel. Y esto es muy importante, hermano. Es muy importante la protección que Dios pone en la retaguardia, porque por ahí iba a atacar Egipto, por ahí iba a llegar el ejército de Faraón. Entonces podemos ver que espiritualmente qué importante es preocuparnos de los que van atrás. Espiritualmente, ¿por qué quedan atrás? ¿Quiénes son los que se quedan atrás? Siempre son, en este caso, fueron los niños, los ancianos, quizás algún enfermo, siempre se va a quedar atrás y ese necesita protección. Espiritualmente, ¿quiénes son los que se quedan atrás? Los inmaduros, los que no tienen mucha fe, aquellos hermanitos nuevos que tambalean y siempre son bebés espirituales, necesitan siempre del cuidado de los demás. A ellos hay que cuidarlos también. Es un lindo consejo para nosotros, cuidar la retaguardia. Y el ángel de Dios que siempre se había mantenido al frente, ahora estaba atrás, y la nube estaba ahora como un muro de protección para el pueblo de Dios. 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento, el ejército de los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los ejércitos de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, mire hermano, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos en contra de los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Ahora vemos la maravilloso milagro del Señor, hermano. Este milagro que lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el cruce del Mar Rojo, como Dios dividió las aguas del Mar Rojo. ¡Qué milagro tremendo! Este es uno de los milagros más grandes que se registra en la Biblia. Aparte del milagro principal, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos. Ahora tenemos este milagro que es tremendo y grandioso también, y que es parte de la historia universal, que se cuenta en todos los países, se sabe de esto. Inclusive se han investigado los científicos cómo pudo ser este fenómeno. Y hablamos de eso un tiempo atrás, cómo ellos tratan de menorar este suceso, buscando explicaciones científicas.
Esto fue una muestra, hermano, del poder infinito de Dios sobre la naturaleza. Cómo la naturaleza obedece a Dios, cómo Dios, nuestro Dios manda por sobre la naturaleza. Dios ordena un viento y el viento aparece. Dios manda una tempestad y la tempestad llega. Como veíamos en Jonás, Dios le mandó a un pez que tragase a Jonás y el pez le obedeció. Luego lo envió que lo fuese a devolver a la playa y el pez fue a devolverlo. Toda la naturaleza obedece a Dios. Dios manda sobre toda la naturaleza. ¿Se da cuenta? Toda la naturaleza, toda la creación obedece a Dios. Los únicos que no obedecemos a Dios somos nosotros. Nosotros no queremos obedecer a Dios, siendo seres inteligentes, seres que pensamos. No queremos obedecer a Dios, pero la naturaleza sí. El cruce del Mar Rojo entonces fue una gesta, hermano, tremenda, y este suceso causó temor, causó pavor en los pueblos que se llegó la noticia, porque esta noticia se esparció rápidamente en los pueblos cananeos. Se esparció de tal manera que ellos empezaron a aterrorizarse del pueblo de Israel. Empezaron a tener tanto miedo que ellos ya empezaron a pensar que esto cuando lleguen nos van a invadir y esto nos van a arrasar con nosotros. Si recordamos, hermano, más adelante vamos a ver cuando Josué manda 2 espías a Jericó y ellos llegan a Jericó y se hospedan en la casa de Rahab, la ramera, conocida así, y ella le cuenta cómo el pueblo está atemorizado. Mire lo que dice Josué. Josué 2:9. Mire lo que le comentan de este suceso. Mire, sé que Jehová, le dice, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así fue la noticia, así ellos veían ahora al pueblo de Israel temerosos, tenían miedo, hermano. Tremendo es esto, tremendo cómo Dios hizo que ahora fueran temerosos, que le temieran a su pueblo. Después de ser esclavos, ahora todos le tenían miedo, le tenían temor. Y finalmente, versículo 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Finalmente el pueblo cruzó, llegaron allá al otro lado, a la ansiada libertad. Y ellos vieron ahora cómo Dios destruyó a su enemigo, cómo Dios destruyó ahogándolos en el Mar Rojo a todo el ejército de Faraón. Me imagino yo, hermano, esa sensación, esa algarabía de este pueblo, una sensación, una alegría, un asombro, ahora una fe tremenda, y quizás mezclada con temor, porque dice que ahora creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, y también el pueblo temió. Todas esas sensaciones allí a flor de piel. Ahora porque habían visto que todos sus enemigos estaban muertos, quizás flotando en el mar, y ya se cumplía lo que Dios había dicho, que nunca más iban a volverlos a ver, porque ahora iban a estar muertos. ¿Se imagina usted, hermano, cómo el pueblo ahora dice que temió y creyó a Moisés? Pero sabe, lamentablemente, vamos a ver en el próximo capítulo que le corresponde a mi hermano Carlos, vamos a ver que 3 días más tarde el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés,
cuando llegan a Mara y encuentran las aguas amargas. Se olvidaron rápidamente de lo que Dios había hecho, de lo que Dios es capaz, y cómo Dios los cuidaba, y cómo Dios los protegía, y cómo Dios iba a proveer todo para ellos. Rápidamente se olvidaban y les faltaba la fe y la confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos provee todo lo necesario para vivir? Y empezamos a buscar excusas y hasta murmurar. Que Dios nos perdone si hemos hecho esto alguna vez. Que nos acordemos que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que está mirando toda nuestra necesidad. Y si le clamamos de corazón y nos humillamos, Él es fiel y justo para respondernos. Qué hermoso es este estudio, hermano. Hasta aquí dejamos el estudio del capítulo 14. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermano. Les amo en el amor del Señor. Estudie la palabra de Dios. Lea nuevamente este capítulo y anticípese con el capítulo 15. Cuando tengamos el otro martes podamos estar ya sabiendo de qué va a hablar, mi hermano. Y Dios nos va a mostrar qué cosas debemos sacar, quitar, hacer. Porque para eso es el estudio de la palabra de Dios, para conocer más a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones a todos mis hermanos.